era un ejercicio combinado que tenía potencia y además tenía sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, supongamos que a mí me dan así. Ay, ni se escucha. Se me retraba. Bien. Ahí está. Bien, ¿qué era lo primero que hacíamos nosotros cuando teníamos ejercicios combinados? Separar en términos. Perfecto, separar en términos. ¿Y quiénes o cuáles eran los signos que separaban términos? La suma y la resta. Bien, la suma y la resta, pero a ver, por ejemplo, si yo les pusiera acá así. Primero hay que resolver las paréntesis. Espere, me gustó eso que dijo Seba de separar términos, y él dijo que separaban términos las sumas y las restas. En realidad diríamos que separa términos los más y los menos, pero ¿cualquier más y menos separa? ¿O cuáles? Lo que están de fuera del paréntesis separan. ¿Que no? Sí, pero todavía más específico sería que separan términos todos aquellos más y menos que no significan operación, además de estar afuera de los paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo miro, acá tengo un menos, pero sin embargo, esos signos menos no van a separar términos, porque esos signos menos en realidad no están en papel de operaciones, sino están en papel de signo del número. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, entonces, ¿quiénes son los que van a separar términos? Este más y este menos. Y ustedes me dirán, este más también significa operación, pero ahí entra en juego lo que dijo Seba hace un rato, y es que no tienen que estar adentro de los paréntesis. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora, cuando yo hago la separación en términos, cada término, que en este caso mis términos serían este y este, vienen a ser como ejercicios combinados chiquititos, ¿sí? Entonces yo puedo tomar dos formas de resolver. ¿Puedo hacer de cuenta que el ejercicio mío es todo esto? ¿O puedo hacer de cuenta que cada término es aparte y yo lo voy a resolver por aparte? Entonces es como que yo digo, me olvido por un rato que está esto acá. Me olvido, no está. Entonces mi único término es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si yo me olvido de esto de acá, a ver, vamos a hacerlo muy casero. Me olvido de esto de acá. Ahí está. Mi ejercicio combinado es aquel de allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y qué puedo hacer, Seba, en ese ejercicio combinado? Resolver el primer paréntesis. Ajá. ¿Pero qué tengo ahí? Tengo específicamente potencias, ¿sí? Por lo tanto, Sí. ¿yo qué tendría que usar? Propiedades de potencia. ¿Está bien? Entonces, las propiedades de potencia, ¿qué me dice? ¿Qué tendría que resolver primero? ¿La potencia o la división? La potencia. La potencia, bien.
Entonces, si yo resuelvo la potencia, ¿cuál de las propiedades tendría que usar? Potencia de otra Ay, yo me olvidé potencia. las propiedades. Perfecto, potencia de otra Em, potencia. Y si yo uso potencia de otra potencia, tengo que resolver o tengo que expresar de otra manera primero esta parte. Y yo voy a decir, potencia de otra potencia, se deja la misma base, ¿y qué se hace? ¿Y se multiplica? Bien, y se multiplican los exponentes. 4 los exponentes. por 2, 8. y a esto lo sigo dejando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y ahora me queda una división de dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué Y se hace? se Deja pone la la misma misma base. base y se Bien, resta su se pone la exponente. misma base. ¿Y se suman los exponentes? Ojo que Se es resta. división. La Se propiedad resta. decía que en la multiplicación se suman y en la división se Resta. Restan. Se resta. 8 menos 6, Oh, qué wifi. 2. 2. 2. ¿Está bien? Y ahora me ocupo Sí. de resolver esa potencia. Y lo primero que yo voy a decir es base negativa, exponente par, resultado Positivo. 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 Y 3 al cuadrado, Es 6. ¿cómo No. fue? 9. 9, porque 9. es 3 por 3. ¿Está bien? Entonces, Sí. fíjense que Sí. ese mini ejercicio que yo tenía ahí, ya lo tengo resuelto. Después de ese mini ejercicio venía un signo más. Entonces yo lo voy a poner. Y ahora voy a decir, bueno, pero a ese pedacito yo ya lo resolví. ¿Qué viene? Viene eso de ahí. ¿Está bien? Porque es mi segundo ¿Qué? término. ¿Es 3 a la 0, profe? Exactamente, y eso es 3 a la 0. Y todo número Sí. elevado a la 0 da 1. 0. 1. por lo tanto acá voy a poner 1. ¿Hay algo más que hacer? No. 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 Entonces a ese 1 lo bajo a la misma altura que el resultado final del primer ejercicio. Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Seba, vos que estabas más complicado. Sí. ¿Sí? Sí. Algo. Sí. Después de ese Yo tengo que signo ver. viene de nuevo un más. Y ahora yo voy a decir, bueno, las dos primeras ya están terminadas. Vamos a extender esta servilleta más. Ahí está. Estas dos primeras partes ya están terminadas. Tengo que seguir con esta parte. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sí. Y en esa parte yo, ¿qué voy a hacer? ¿Multiplicar la base? No. ¿Poner la misma Dejar base? la misma base y restar los exponentes. Ojo que es un por. No, porque no tiene un solo exponente y tienen que sumar No, las porque dos. en el 3 hay un 1 invisible ahí. Bien. Es verdad. Este 3 tiene un exponente 1, como dijo Sí, Jade, sí, creo sí. que fue, invisible. Más que invisible, yo diría que no es necesario escribir porque todo número elevado a la 1 da el mismo número. Y una vez Sí, que es yo la lo misma escribí así, me quedó una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, Colocamos la ¿qué voy a misma hacer? base y se suman los exponentes. Bien, coloco la misma base y sumo los exponentes. O sea que esto me va a quedar 3 al cubo, que es 27. 9. No, 27. Acordate que es 27, porque es 3 al cubo significa hacer 3 por 3 por 3. Y 3 por 3, 9, Sí. por 3, 27. 27. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Después Sí, de ya. ese hay un signo menos. Hola. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, ahora yo digo, estos 3 ya están terminados. Me queda solamente resolver ese último de ahí.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y? Sí. Sí. Y si yo resuelvo ese último de ahí, ¿qué tengo que hacer primero? Resolver el paréntesis. Bien, pero ¿qué le Paréntesis. pasa al paréntesis? Tiene ¿Qué tiene el paréntesis? suma y Tiene un más multiplicación. Bien, tiene suma y multiplicación. Eso significa que ese paréntesis tiene dos términos. ¿Sí se va? Sí. Sí. Y por lo tanto yo voy a resolver primero la multiplicación y después Y la después suma. la suma. Y además voy a Ah, ya. resolver primero el paréntesis. Entonces voy a decir 2 más y 3 por 4, 2. 12. ¿Sí? Termino de resolver el paréntesis haciendo la suma, o sea que esto me queda 3 por 14. 14. Y 3 por 14, Sí. ¿cuánto es? 24. 40, Porque 3 por 42. 4, 12, me llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 42. 4. Entonces miremos que ahora tenemos todas las partes o todos los pedacitos de nuestro ejercicio combinado resueltos. Entonces ahora nos quedó solamente una suma algebraica. Entonces yo voy a decir 9 más 1, 10. 10. 10. 10 más 27, 37. 37. y 37 menos 37 42, menos 42. fíjense que esto Ay, no me sale el número. ¿Es 5? Número negativo. bien, es 5 como dice Seba, y es negativo porque Negativo. el 42 es más grande. Acuérdense que cuando nos quedaban cosas así, nosotros lo que hacemos es, restamos normal, entonces yo digo 42 menos 37, 5. Y de ahí me fijo, ¿cuál de los dos números era, entre comillitas, numéricamente más grande? El 42. ¿Qué signo tiene el 42? El menos, y por lo tanto le pongo el Menos. signo menos. ¿Sí? Menos. Seba, Sí. ¿queda Ah, claro así? sí. Sí, Sí, ya. ahora entendí. sí. Bien, bien. Yo ¿De ya lo matemática alguna otra duda? No. No, creo que no. No creo. Nosotros la No. semana que viene vamos a empezar con radicación, pero la parte esta no la vamos a dejar de trabajar, porque en realidad la radicación es una operación más de los números, y por lo tanto van a seguir los ejercicios combinados, pero también con raíces, así que esto lo vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Bien. Aquí. Entonces, si con matemática no hay más dudas, yo prefiero aprovechar, acuérdense que los videos los subo, ¿no? Yo prefiero aprovechar para que dejemos el trabajo que quedó a medias de física terminado entre hoy y el viernes. ¿Alguno de ustedes se acuerda de qué era el trabajo de física? Estabilidad 1. Estática, no estabilidad. Estática. Ah, eso, estática. Agio. Pero no está tan errada cuando dijo estabilidad. ¿Ustedes se acuerdan qué es la estática? Sinceramente no. Es una fricción que se hace. No. Es una fricción. No. O sea, la ¿Qué es estática, cuando nosotros hablamos de la estática en forma cotidiana, le solemos llamar estática esa chispita que hacemos cuando tocamos cosas metálicas y demás y el clima está muy seco. Cuando Eso frotamos por ejemplo, cuando frotamos un globo en la cabeza con el pelo. Bien, eso es estática también, pero eso es electricidad estática. ¿Sí? ¿Qué es la electricidad estática? Es cuando las cargas eléctricas están quietitas. ¿Sí? Pero en realidad la estática que nosotros vimos, o la estática que nosotros vemos más que vimos, es una rama de la física. Es una rama de la física que sería la fuerza, ¿qué no? Bien. En realidad más que una rama de la física es una rama de la mecánica. ¿Sí? Porque Y usted la no enseñaba mecánica antes que es empezara la parte de la pandemia. física. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Y como dijeron Profe. hace un ratito, esa estática estudiaba las fuerzas. Y el equilibrio. Bien.
las fuerzas y el equilibrio. Por eso es que cuando dijimos hace un rato, cuando alguno de ustedes dijo hace un rato que estudia la estabilidad, y tan lejos no estaba, porque algo que está equilibrado es algo que está estable, ¿está bien? Pero en realidad más bien apunta a estudiar Sí, fuerzas y equilibrio. ¿Por qué estudia las dos cosas? Porque ¿qué era una fuerza? La fuerza era lo que empuja un objeto hacia un que lugar mueve un determinado. objeto. Bueno, podemos hablar de que empuja objetos. ¿Qué más puede hacer una fuerza? Levantar, Levantar. ¿Qué más puede mover, hacer? Mover. ¿Qué más puede hacer una fuerza? muchas cosas. mm, Empujar, Ya está. mover, ¿cómo se dice? Ay, forzar, ¿Cómo? forzar. Romper. Forzar. No, eso no. detener, Romper. Sí, romper No también. sé. ¿Sí? ¿En serio? Y sí, pues, detener, Doblar algo. Detener. O sí. doblar, ¿qué va a hacer? Doblar, sí. Sí, Doblar puedes una doblar el hoja, papel. A ver, bien. con un papel por ahí uno no lo nota. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un callo, ¿sí? O un alambre, y yo lo doblo, ¿no tengo que hacer fuerza para doblarlo? Obvio. sí, Sí. Obvio. Sí. Entonces una fuerza puede doblar. ¿Qué otra cosa puede hacer? eh, ¿No te queda? No. Puede eh, ¿cómo se ¿Podrá dice? estirar? Estirar, Sí, sí. Sí, Bien. sí. Estirar, jalar. Jalar. ¿Podrá arrugar? sí. Sí. Bien. Bien, hay un montón de otras cosas más, pero Sí. lo que nosotros pusimos ahí de la fuerza, en realidad no es la definición de fuerza. ¿Alguien me puede decir qué escribimos nosotros ahí? Es la magnitud vectorial que mide la razón de Ahí me la estás cambio. definiendo. Antes de que me la definas. Esto que nosotros pusimos de empujar, levantar, mover, forzar, romper, detener, doblar, estirar, jalar, arrugar, ¿qué son? Sí. No es una fuerza. Acciones. Bien, Son son acciones. acciones y por lo tanto movimiento, son efectos que produce la fuerza. ¿Sí o no? sí, Sí. Sí. Yo cuando hago fuerza, empujo. Yo haciendo fuerza, levanto. Yo haciendo fuerza, muevo. ¿Está bien? Sí. Pero estos son los efectos que se producen a raíz de hacer una fuerza. ¿Sí? Entonces, por ahí estaban leyendo o recordando la definición de fuerza. ¿La fuerza qué es? ¿Se puede medir la fuerza? Sí. Sí. Por lo tanto, es una magnitud. ¿Qué es vectorial? Bien, es una magnitud vectorial. ¿Y qué significaba que fuera vectorial? Significa que Que tiene mide dirección, Un sentido. Dirección. sentido, dirección, sentido, punto de aplicación. Sí, vectorial. sí, Puntos de aplicación. acá dice Porque, a ver, cuando yo hago fuerza, no la hago en la nada. Yo hago fuerza, por ejemplo, sobre mi mochila Sí. para levantarla. Yo hago fuerza sobre el papel para arrugarlo. Yo hago fuerza sobre la plastilina para estirarla. ¿Está bien? Entonces, toda fuerza que yo hago
o yo hago fuerza sobre la pelota para moverla. Toda fuerza que yo ejerzo la tengo que ejercer sobre algo. Yo no hago fuerza en la nada, ¿está bien? Entonces, si la ejerzo sobre algo, tengo un punto de aplicación. ¿Está bien? Michu, ya son las 4. Yo cuando agarro mi mochila y la levanto, ¿hacia dónde hago la fuerza? Hacia Hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Y la hago en forma vertical, por lo tanto, tiene una dirección y un sentido. La dirección es vertical y el sentido es hacia arriba, ¿sí? Yo puedo, Sí. por ejemplo, cuando un auto se para, ¿sí? Lo vamos a dibujar acá chiquitito, cuando un auto se para, yo puedo hacer fuerza y con esa fuerza empujar el objeto, ¿sí? Pero no es lo mismo estar parado acá atrás y empujar hacia allá que estar parado acá y empujar hacia empujarlo allá. para el otro lado. ¿Está bien? En ambos casos la dirección es horizontal, pero lo que cambia es el sentido, porque el hombrecito violeta está empujando hacia Más la que el ventana. otro. En cambio, el hombrecito verde está empujando para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, toda fuerza tiene una dirección y tiene un sentido, por eso es una magnitud vectorial. ¿Qué otro tipo de magnitud es? ¿Es fundamental o es derivada? Fundamental. No, derivada. Derivada. Pregunta. Si yo voy con la misma fuerza y trato de levantar una mochila que está llena de útiles y otra mochila que está vacía, ¿qué va a pasar? Uno va a ser más liviana. Exacto, y la voy a levantar con mayor facilidad. Por lo tanto, necesariamente tiene que ser una magnitud derivada a la fuerza, porque va a depender del objeto que yo quiero levantar, empujar, romper, detener. Otra pregunta, ¿sería más fácil? Supongamos que tenemos rodando una pelota de fútbol y una pelota de bowling. ¿Ubican cuál es la pelota de bowling? Esa grandota así pesada. Ah, sí, ¿Cuál es más fácil de detener? ¿La de fútbol o la de bowling? La de fútbol. La de La de fútbol. fútbol, porque es más livianita. Entonces, la fuerza que yo voy a hacer para detener depende de cuán pesada es la pelota. Fíjense que en ambos casos nosotros dijimos que la fuerza depende de algo. Por lo tanto, tiene que ser una magnitud derivada. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial y derivada que produce a ver, yo les voy a preguntar de acá algunas cosas. Doblar, estirar, arrugar, romper. ¿Sobre qué actúan? Sobre el cuerpo en sí, ¿verdad? ¿Y qué le cambian? Sí. Sí. ¿Qué La le forma. La forma. La forma, bien. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial y derivada que produce deformaciones en los cuerpos. O cambios en su... Y ahora, empujar, levantar, forzar, detener, jalar, hacen cuenta no del objeto en sí, sino de cómo el objeto se ¿Desplaza? desplaza o mueve. ¿Está bien? Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial y derivada que produce deformaciones en los cuerpos o cambios en su movimiento. Porque puede producir o solo deformación, o solo cambios de movimiento, o ambas cosas a la vez. ¿Está bien?
Eso era una Sí. Sí. fuerza. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se representan las fuerzas? Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, se representan a través de vectores. ¿Alguien se acuerda qué es un vector? ¿Cómo? No. No. ¿Era un conjunto de algo? Un segmento. En realidad, un vector es un objeto matemático, ¿sí? Que tiene características particulares. Un vector es un segmento, pero no un segmento cualquiera, sino es un segmento orientado, ¿sí? Como el Sí, creo. segmento tiene la característica de tener un tamaño determinado, ¿sí? Ese tamaño es lo que nosotros Sí. hablamos de intensidad de la fuerza. Por ser un segmento, tiene una dirección. Esa dirección es la recta de acción sobre la que yo dibujé el segmento. Y por ser orientado, tiene un inicio, que es el punto de aplicación, y tiene una flechita del otro lado que me indica el sentido. O sea, ese vector a mí me permite mostrar todas las características de la fuerza. Me muestra su intensidad, me muestra su dirección, me muestra su punto de aplicación y me muestra su sentido. O sea, me da cuenta de todas aquellas cosas que hacen que la fuerza sea una magnitud y además de eso, vectorial. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos van recordando? Sí. Sí. Ahora, pregunta, en los 8 minutitos que nos quedan. Las Sí. fuerzas, ¿se presentan solas siempre? Sí. ¿No? ¿Alguna vez? Algunas veces, me gustó esa respuesta. Las fuerzas se presentan solas a veces, ¿sí? Y otras veces se representan o se presentan en conjunto. Cuando yo tengo un conjunto de fuerzas que actúan todas sobre un mismo cuerpo, se llama sistema de fuerza. Un sistema de fuerzas entonces es un conjunto de dos o más fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Cuando nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, vamos a mirar el mismo auto de hace un rato, pero de arriba. ¿Sí? Y supongamos que ese auto es un Ford. ¿Ustedes ubican los Fords esos viejos, que son todos grandotes? Sí. Bien. Sí. No solo son grandotes, son pesados. ¿Sí? Entonces, a ver, Milena, ¿vos te imaginás que sola podrías empujar ese auto? No. No. ¿En Eva, ¿vos solo podrías empujar ese auto? No. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a tener a Mile acá y lo vamos a tener a Seba acá, empujando los dos hacia el mismo lado para intentar moverlo. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas tendríamos ahí? Dos. Dos. Entonces, el conjunto No de la basta. fuerza que hace Seba más la fuerza que hace Milena
es un sistema de fuerzas que actúa sobre el mismo cuerpo que es el auto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Imagínense ahora Sí. un cuadro. ¿Ah? ¿Vieron un cuadro? Ah, Y vieron que los cuadros a veces tienen un ganchito acá y otro ganchito acá. ¿Qué pasa si yo le pongo Sí. el clavo solamente en este gancho? ¿Qué le pasaría Se al va. cuadro? ¿Se va a Se caer? irá Quedaría Porque se estable. va a caer. Se va a caer, el cuadro va a hacer esto. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que la fuerza que hace un solo clavo no alcanza para sostener ese cuadro. Y yo necesito ponerle otro clavito ahí. Ahí volveríamos a tener un sistema de fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? En este caso no es, acá es una cuestión de si podemos o no podemos empujar. ¿Por qué necesitamos un sistema de fuerzas? Porque si yo lo pongo de uno solo de los lados, el cuadro se cae y queda chueco, queda torcido el cuadro. ¿Sí? Entonces necesito un sistema de fuerzas para tenerlo en equilibrio. ¿Dónde más ven sistemas de fuerzas? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Vos, Seba, que tenés hermanos chiquitos, En las Agarrar. mesas, las patas de las mesas. bien, en las patas de las mesas tenemos sistemas de fuerza, porque si yo le saco una pata a la mesa y hago una fuerza fuera de lugar, la mesa se cae. Por lo tanto, las patas de la mesa son un sistema de fuerzas. Otro lado. Las sillas. Las sillas, sí, bien. La cama. Ah. Bueno, sí, pero son todos de 4 patas, no vale. En los cuadros, cuando ustedes vieron que a veces tienen como un alambre los cuadros, que es redondito. Sí. Sí. ¿Vieron qué pasa cuando yo pongo el clavo y lo cuelgo? Cuando yo pongo el cuadro, el alambre se tensa en 2 partes. Esa tensión que recibe el cable son 2 fuerzas, una que va para allá y otra que va para allá. Por lo tanto, tengo un sistema de 2 fuerzas. ¿Sí? A ver, otra más. Seba, ¿vos los llevas a tus hermanos a la plaza? No, pues no salimos, estamos en pandemia. Bueno, pero cuando no estaban en pandemia, ¿los llevabas? Nada, llevaba. O sea, alguna vez yo le llevaba a mi perro a pasear. La Ajá. cortina. ¿Y Correa. qué juegos hay en la plaza? Profe, los columpios. Los columpios son un sistema de fuerzas porque están sostenidos por Con una 4 cadena. patitas. ¿Sí? Ah, verdad, Y- verdad. ¿Dónde más tenemos sistemas de fuerza en la plaza? En los juegos. ¿En cuál? Hay uno que se nota ¿En el clarito. tobogán? No, hay uno que se nota clarito. ¿En el sub y baja? Bien, en el sub y baja, si yo no tengo el compañero de juegos, y yo me vengo y me siento acá, ¿qué le pasa al sub y baja? El sub y baja queda sube. así y no se va a mover, porque tiene una única fuerza así. Sí. ¿Qué necesito yo para que el sub y baja se mueva? Tener otra fuerza persona acá que también haga fuerza, entonces la fuerza va a ser que baja, sube. Pero si yo me subo sola al sub y baja, no voy a poder jugar. Re aburrido porque hay una sola fuerza. Forever alone. Amigo. Y si tenemos un amigo Exacto, fantasma. forever alone. Otro lugar donde habitualmente ustedes hacen un sistema de fuerzas es, a ver si el dibujito ¿Cómo me es? sale o no me sale. ¿Qué parece? ¿Qué es esto? Esa cosa que rueda. ¿Cómo se El llama? Vincent Spinner. Ah, Esto tiene al lado una canillita y sale agüita. la ¿Qué canilla. La canilla. La canilla bien. de agua. En la canilla de agua ustedes aplican un sistema de fuerzas.
porque yo no hago con un solo dedito. Yo pongo mi No. mano así y hago fuerza con 3 o 2 dedos por lo menos. ¿Sí? Esos 2 o Sí. 3 dedos están haciendo fuerzas a la par y son un sistema de fuerza. ¿Estamos? Sí. Y